Paz en el Señor, que Dios los bendiga, que la bendición de Dios sea en sus vidas. La palabra de Dios nos dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempos para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos de los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades de alrededor, y llegaron antes que ellos a ese lugar desierto que iban. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque la gente le seguía donde quiera que él iba, llenos de necesidad, llenos de angustia, y las palabras que le hablaba el Señor del reino transformaban sus vidas. Dice, y salió Jesús y vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor los veía solos, desamparados, y les enseñaba acerca del reino de Dios. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan y comida, porque no tienen que comer. Qué preocupación los discípulos. Falta de confianza en Dios. ¿Cómo podían decirle al maestro que abandone su trabajo de alimentar espiritualmente a la gente porque no tenían que comer? Y el lugar era desierto, que se fueran a comprar comida, que se la arreglaran como pudieran. Eso sería el final, que buscaran donde arreglarse. Pero el Señor respondiendo les dijo, dales vosotros de comer. Pues si estaban preocupados porque la gente no tenía pan, ¿cuál sería la respuesta? Darles de comer. Pero ellos no esperaban esa respuesta del Señor. Para nada esperaban que le fuese decir semejante responsabilidad de darle de comer a una multitud tan grande. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Que vayamos nosotros y les compremos pan por 200 denarios. 200 denarios eran 200 jornales, porque un denario era un jornal diario de un obrero. Era mucho. ¿Qué cosa tan importante les había dicho el Señor? Pero el Señor no les dijo eso para impresionarlos, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza, le creó un ser espiritual. Nosotros somos espíritu, tenemos el cuerpo, pero Dios nos dio todo el poder, le dio todo el poder al hombre, todo el dominio. Pero cuando el pecado del hombre, la desobediencia vino, la traición vino, el hombre perdió esa comunión con Dios y se enfocó más en lo creado que en su creador.
y al enfocarse en lo creado, en lo material, perdió el privilegio divino de la gloria, del poder que Dios le había dado sobre el mundo material. No tenía más poder y se redujo al temor, a los miserables pensamientos de temor, de inseguridad, de escasez, de miseria, de dificultad, de imposibilidad. Pero no fue así el origen del hombre. Y el Señor vino a traer, a buscar, a traer lo que se había perdido, a devolvernos ese poder. Todo lo que Él hacía era a través del Espíritu Santo, siguiendo la dirección del Padre. Él tenía una perfecta comunión con el Padre constantemente, nunca perdió esa comunión. El hombre sí había abandonado después del pecado, se había desenfocado de Dios y se había enfocado en el mundo material que era por el cual él tenía dominio y autoridad sobre él, y lo podía regir. Y ahí se redujo a esa condición de miseria. Por eso el Señor les dijo: dale vosotros de comer. Para ellos les pareció algo impresionante comprar tanto pan para esa gente y alimento. Y el Señor les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y uno de ellos dijo: ¿pero qué es esto para tanta gente? Veían solamente lo que estaba a su alrededor, la circunstancia. No habían entendido que volverían a tener dominio sobre la circunstancia. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Cuántas veces nosotros no podemos recibir la bendición de Dios porque valorizamos solamente la circunstancia? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué poco que somos? ¿Qué incapaces que somos? Pero no es así como Él nos creó. En Él todo es posible. Él dijo: al que cree, todo es posible, porque en el mundo del espíritu todo es posible. El hombre es espíritu, la parte material es insignificante. En el mundo espiritual todo es posible, de ahí todo fue creado. Cuando nos enfocamos en eso, realmente vemos la bendición de Dios. Y les mandó que hiciesen la gente recostarse en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los partió y les dio a sus discípulos, y los bendijo y les dio a sus discípulos. ¿Cuánto le dio a sus discípulos? Les devolvió lo que le habían dado, los 5 panes partidos y los peces. Y ellos empezaron a darle a la gente, a repartir a la gente aquello. Y comieron todos y se saciaron. Dice que eran como 5.000 hombres, sin contar las mujeres, que por lo general son más cantidad, y los niños. Y repartieron los pedazos y lo que sobró, dijo el Señor: juntad lo que sobró para que no se pierda nada. Y dice: y llenaron 12 cestas de pedazo de lo que había sobrado. 12 cestas. Llenaron. ¿Dónde estaban esas cestas? Esas canastos. ¿Quién los había llevado? Nadie. El Señor proveyó también los canastos para que pusieran lo que había sobrado. Con Dios todo es posible. Él provee todo en nuestra vida. Pero cuando nos enfocamos en Él, en el mundo espiritual, no tenemos que perder el entendimiento de que somos espíritu, que somos más grandes, que lo que está en nosotros es más grande que nosotros mismos, que es superior y que en Dios todo es posible.
Bendito sea el Señor. Y dijeron, al ver la señal, este es verdaderamente el profeta que había de venir, que había sido anunciado por Moisés. Pero el Señor, entendiendo los razonamientos de ellos, se fue solo a un monte a orar, porque sabía que lo querían tomar y ponerlo por rey para que les proveyera todas las cosas, pero no era así el camino de Dios. Ellos tenían que confiar en el Señor como originalmente había sido y recibir de Dios la comunión, la provisión, el poder, la unción. Bendito sea el Señor. Y eso es para nosotros ahora, al recibir a Jesús, al creer en Él. Esa realidad se vuelve a nosotros. Tenemos la lucha de lo anterior, del temor anterior, que aprendimos del mundo que nos rodea, de nuestros padres. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros. El bendito Señor está en nosotros. A través de la resurrección de Cristo tenemos vida de resurrección. Tenemos la victoria. Entramos en la eternidad. Tenemos que ver la eternidad. No temer a la muerte. Él venció la muerte. Él nos dio la victoria completa y nos creó para que viviéramos eternamente. Así somos, la creación de Dios. Bendito sea Él, y somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga a comprender y crecer y salir del estado en el cual habíamos quedado anteriormente. Bendito sea el Señor. Voy a orar por usted, Padre. Te pido por cada persona que tiene una necesidad, ahí donde le duele. Tócalo, Señor. Cualquier enfermedad, están vencidas. Tu llaga y tus heridas destruyó el poder de la enfermedad. Y tu muerte en la cruz fue una transición. Llevaste nuestro pecado y nos trajiste justicia. Llevaste nuestra enfermedad y nos trajiste sanidad. Llevaste nuestra pobreza y nos trajiste la prosperidad. Sí, ya la trajiste, la tenemos, la recibimos. Tócalos, sánalos, por tu llaga fuimos curados y bendecidos. Yo bendigo cada familia, cada hogar, en el nombre precioso de Cristo. Y te doy gracias, Padre, protégeles, suple toda necesidad. En el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de miseria, de escasez, de inseguridad. Guárdalo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.